bueno, unirnos, ¿verdad? También a ese gran milagro de la vida, como nos cuentan los hermanos, así es. Y así es, hermanos, vea, mientras que vivamos en este mundo, es lo que siempre yo les he dicho, y van a haber cosas, ¿verdad? Nos caemos, chocamos, nos enfermamos, y así es. Pero hay que seguir adelante, ¿verdad? Siempre siendo fuertes y con ánimo para seguir adelante. Bueno, entonces estamos, ¿verdad? Para ver las secuencias de enseñancitas que tenemos, que hemos estado llevando, ¿verdad? Muy bonitas. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hemos estado viendo para la iglesia? Sí, ¿verdad que sí? Hemos visto el andar diario con Dios, hemos visto, y ahí yo siempre les estoy repitiendo, ¿verdad? Hemos visto lo que fue el tema del infierno, la semana pasada el cielo, y hemos visto bastantes temas hermosos, ¿verdad? Pero hoy yo quiero hablarles a ustedes de un tema que también lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos a Elías, ¿verdad que sí? Elías va a ir a la clase. Ah, bueno, Elías va a ir a la clase, que perfecto, bueno, puede salir a la clase con su maestra. Siempre hemos visto este tema, les decía, como de otro punto de vista, pero hoy lo vamos a ver directamente a la iglesia, porque la iglesia a veces también nos cuesta un poco hacer como la diferencia de lo que es separarnos de la convivencia o de las prácticas con la gente alrededor nuestro que no conoce el Señor, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el mundo, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos del mundo, o la Biblia habla del mundo, no es la tierra en sí, ¿verdad? El globo, sino la gente y las prácticas de cada persona. Entonces vamos a hablar de la separación del mundo, porque la iglesia a veces nos cuesta un poco hacer esta diferencia y caemos en extremos. Ha existido la gente que dice: no, yo definitivamente no me puedo revolver con nadie, no salgo de la casa, no tengo amigas que no conozcan de Cristo, no me tomo ni un café con una amiga que no conozca de Cristo. Son extremos, porque usted igual tiene que ir al médico y el médico tal vez no conoce de Cristo, ¿verdad? Igual tiene que ir a un supermercado y la cajera no conoce de Cristo y usted le tiene que pagar a esa cajera. O sea, no podemos aislarnos de este mundo. Y está el otro extremo, el que más bien se confía demasiado y entonces se revuelve entre ellos, ¿verdad? Y entonces dice: ¿qué importa? Yo fui a la fiestecita, ahí estaba el trago y ahí estaba todo el bailongo, pero yo no me eché el trago ni bailé, ¿verdad? Entonces están los dos extremos, no podemos ser ni de un lado ni del otro. Por eso es que cuesta, ¿verdad? Y siempre nos ha costado al ser humano el equilibrio. ¿Cómo cuesta ser equilibrados, verdad? Equilibrados en todo sentido. Existen las personas que quieren ser equilibrados a la hora de comer y no pueden, ¿verdad? Se van a los extremos. Dicen: eliminé el arroz de viaje, y ya parece que se está muriendo de hambre, más bien, ¿verdad? Entonces nos cuesta ser equilibrados. Y está el otro extremo que dice: me vale, me como todo lo que quiera porque es mi cuerpo y hago como me la gana y me como todo. ¿Verdad? Nos cuesta ser equilibrados en todos los temas. Pero vamos a ver entonces a la luz de la palabra, porque todos estos temas que hemos estado viendo son doctrina pura para la iglesia, amados hermanos. Yo quisiera traerle a veces predicaciones a la iglesia o a usted que me sigue en YouTube, que le pueda mover las emociones. Claro que sí hay, pero me interesa más la palabra con doctrina, por lo menos por un tiempo. Quiero dentro de un tiempo poder traer ya mensajes que usted puede ser una persona que prospera, que conquista, que todo esto es bueno. No estoy diciendo que no, pero me interesa que nosotros tengamos doctrina sólida, que tengamos fundamentos, amén. Y todo tiene que ser con la palabra. Vamos a ver entonces la cartita a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que le escribe a los Corintios. Ustedes saben que los Corintios era una iglesia que el apóstol fundó, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él la fundó, él abrió esa iglesia, y era una iglesia que se había convertido mucha gente, ¿verdad? También no judía, muchos griegos, y traían las costumbres a la iglesia, y había entonces muchas divisiones entre ellos, había mucha mundanalidad,
¿verdad? Había inclusive hasta un desorden de un muchacho que estaba teniendo una relación amorosa con la madrastra. Todo eso pasaba en la iglesia de Corinto. Vea, o sea, nada nuevo. O sea, uno dice, bueno, imagínense lo que uno ve en las iglesias, ¿verdad? Eso pasa también y pasaba en Corinto. Entonces el apóstol les escribe y les escribe fuertemente, doctrinándoles. Si nosotros queremos saber doctrina, leamos estas cartas a los Corintios, capítulo 6, en la segunda cartita, ¿verdad? En el versículo 14. Y vea lo que dice del versículo 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque ellos querían, sí, conocían del evangelio, eran una iglesia, pero querían seguir con las costumbres de las gentes que no eran cristianos evangélicos, ¿verdad? Que no conocían el evangelio de Cristo. El evangelio es conocer a Jesucristo y obedecerle. Y ellos querían seguir. Entonces él les dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ve? ¿Quién es un incrédulo? Bueno, el que no es crédulo, ¿verdad? No ha creído, no cree en Jesucristo, no cree en el evangelio. Y dice el apóstol bien claro, ¿por qué? Él hace una pregunta y a la vez dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, es que no pueden ser compañeras. La injusticia es injusta, ya lo dice, es injusta. Y la justicia es justa, no se parecen, no son gemelas, no, tan siquiera gemelas que estuvieron en una bolsita diferente, ¿verdad? Nada, no tienen nada que ver, ¿verdad? Y hace la pregunta, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Usted no puede combinar luz con tinieblas, o hay luz o hay tinieblas, ¿verdad? No se puede. Y sigue diciendo, ¿qué concordia? O sea, ¿en qué pueden tener acuerdo Cristo con Belial? O sea, el mismo Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿En qué podemos ponernos de acuerdo el creyente, el que cree en Jesucristo, con el que no ha creído? No se puede. ¿Cierto? Usted tiene una conversación con ellos y ellos dicen, bueno, yo sí creo. Tal vez le dicen a usted, yo sí creo, pero sus obras dicen otra cosa. Entonces no concuerda, ¿verdad? Usted dice, qué extraño, pero es que yo creo, pero las obras de él no me conchaban con las obras que me dice a mí la Biblia que hay que hacer, la santidad, la obediencia. Entonces no va a poder, no tiene ninguna concordancia. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está bien claro, vean qué lindo, dijimos que más le hasta el 18, dice el 17, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué lindo, el apóstol Pablo estaba escribiéndoles, pero les estaba diciendo que el Padre estaba diciendo eso. Salgan de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto no era una iglesia equilibrada. Ellos se habían ido a los extremos de que definitivamente se revolvían. Eran una iglesia, ellos creían que eran una iglesia, pero estaban ahí con todo el pecado dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Todo el pecado posible. Habían divisiones entre ellos, habían problemas, se estaban acusando uno a los otros en los lugares ya con juicios, con un juez allá afuera, acusándose legalmente. Es que la hermana Sonia le mató al perro al hermano Carlos, ¿verdad? Y iban a los tribunales por eso. ¿Qué desorden era eso? La iglesia del Señor. Entonces Pablo los está exhortando. Y también el pecado se movía mucho entre ellos. Vamos a ver, ese es como el texto base que vamos a usar. Pero siempre estamos viendo dos divisiones con estas enseñanzas. Número uno, pero entonces, ¿por qué debemos de separarnos del mundo? ¿Por qué? Vamos a ver, aparte de lo que ya leímos, que está bien clarito, que debemos de apartarnos, vamos a ver otro pasaje bíblico en San Juan. Vamos a ir a los evangelios. San Juan, ¿verdad? Que es el apóstol Juan que escribe, haciendo otra vez énfasis de lo que dicen los evangelios, capítulo 15, versículo 19. Vean lo que dice así: si fuerais del mundo, está hablando el Señor Jesucristo cuando estaba orando, ¿verdad? Dice, el mundo os aborrecerá. No, esta no es la oración, más bien es advirtiendo de que el mundo nos va a aborrecer.
El mundo, ¿qué? Las cosas del mundo, la gente del mundo, el que no conoce a Cristo, el que detesta inclusive que nosotros hayamos conocido al Señor Jesucristo y nos apartemos de las prácticas del pecado. Esto es lo que ellos aborrecen. Dice, ellos os aborrecerán. Dice, si fuerais del mundo, dice el versículo 19, el mundo amaría lo suyo. O sea, si nosotros fuéramos del mundo, eso sería una pura fiesta, todo el mundo, ¿verdad? Con nosotros. Pero como nosotros no hacemos lo que ellos hacen, como nosotros estamos aquí, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él se fue a preparar un lugar para los hijos de Él, para su iglesia, para que todo aquel que en Él cree tenga un lugar seguro con Él. Entonces no somos de aquí. Dice, el mundo entonces amaría lo de nosotros, lo suyo, lo de nosotros. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Verdad? Nos aborrece por eso, porque el Señor nos llamó, nos ha lavado con su sangre preciosa, hemos creído, ¿verdad? Ha sido quitado de nosotros ese velo de que hay personas que todavía no han podido creer que solo Jesucristo puede darle la salvación. Nosotros por misericordia de Dios, por su gracia, hemos creído en este evangelio de que Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso el mundo no puede y nos aborrece, ¿verdad? Ahora bien, capítulo 17, ahí mismo, y el versículo 14, vamos a leer 14, 15, 16 y 17. Dice, ahora sí es las palabras de Jesucristo orando por los discípulos. Dice, yo les he dado tu palabra, dice el Señor Jesús orando por todos los discípulos. Y el mundo los aborreció. El mundo, el que no conoce el Señor, aborrecía a los cristianos, ¿cierto o no? Los perseguía, claro. Ahí estaban cuando Jesucristo iba a ser crucificado. Había gente diciéndole a Pedro, usted es de los mismos, usted es de ellos, ¿verdad? El apóstol Pablo, antes de ser Pablo y era Saulo de Tarso, ¿verdad? Perseguidor, perseguía porque decía, esos cristianos que vienen en contra del judaísmo y lo que hemos creído, aborrecían a los cristianos, claro que sí. El mundo los aborreció, ¿por qué? Y hay una respuesta, porque no son del mundo. Ahí está bien claro, por eso usted y yo podemos decir claramente, no somos de este mundo. Nacimos aquí, estamos aquí porque fue un propósito de Dios de que le conozcamos a Él en esta tierra, pero no somos de aquí. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesucristo. Vean qué lindo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el Señor se iba, estaba orando, su oración última, pero Él sabía que no podía quitar a toda la gente que había conocido al Señor, de Él, que lo había aceptado, que lo seguía, del mundo. Primero porque hay un propósito de que el mundo más bien conozca a través de la iglesia que Jesucristo es el Señor. Amén. Y después que para dónde los iba a llevar el Señor todavía, porque todavía no es el tiempo de llevarlos. Entonces Él dijo, yo no los puedo quitar, pero sí les ruego que los guardes del mal. Qué lindo. No son del mundo. Otra vez vuelvo a repetir, como tampoco yo soy del mundo. Vea qué lindo. ¿Por qué me gusta leer esta palabra? Porque usted y a mí se nos tiene que impregnar esta palabra de que usted y yo no somos de este mundo. Qué lindo, ¿verdad? No somos de este mundo, hermanos. Usted y yo no somos de este mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué linda esta palabra, amén. Entonces, ¿por qué debemos separarnos del mundo? La pregunta es, ¿por qué debemos separarnos del mundo? Número uno, según lo que hemos leído en el libro, en el Evangelio de San Juan, porque no somos del mundo. Número uno, esa es la respuesta, porque no somos del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Vamos a vivir una eternidad con el Señor. Este mundo no va a existir más. Él está preparando una nueva ciudad para nosotros. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Y número dos, ¿por qué debemos separarnos del mundo? También está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, ahí donde habíamos leído antes el versículo 16. Ya lo leímos. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos, dice el Señor, lo leímos al principio. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces, ¿por qué debemos separarnos del mundo? Para que Dios nos reciba,
para que el Señor nos reciba. ¿Por qué? Porque Él ama a todo ser humano, pero Él no puede amar la práctica del pecado. No toque lo inmundo, salga de ahí y yo os recibiré. No practique, no toque, Él no practique lo que está dando a entender la palabra. No sea practicante de las obras del mundo y yo os recibiré. Entonces, número 2, para que Él nos reciba. Y número 3, ¿por qué debemos separarnos del mundo? Porque existe una separación eterna entre el bien y el mal. Por siempre va a haber esa separación y lo vamos a leer en Mateo, y usted puede encontrar la historia del rico y Lázaro también. Había una gran separación. Una vez que murieron ambos, siempre va a haber una separación de la persona que conoce y de la persona que no conoce, y va a haber una separación entre el bien y el mal. Mateo 25 del 31 al 46 nos dice de esta separación. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono, dice, de gloria. ¿Quién se sentará? El Señor, ¿verdad? El Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahí está, va a haber una separación, va a haber un apartar, cabras y ovejas. Va a haber, como dice, como un ejemplo, como el pastor aparta las cabras de las ovejas, ¿verdad? Hace poco yo conocí un establo donde habían ovejas, pero me cuesta distinguirlas, y yo decía, son cabras, no son ovejas. Y entonces ya empecé a ver que sí son diferentes, que se ven más tiernitas, que tienen una carita muy hermosa, que sí se ven más lindas, ¿verdad? La cabra, yo no sé por qué tiene algo diferente, de esos cuernos extraños, ¿verdad? Y ese parado tan que lo planta uno, ¿verdad? Y eso que anda haciendo daños y daños y daños, todos se lo comen, ¿cierto, verdad? Pero es muy rica la leche de cabra, claro que sí. Y sin embargo, dice aquí como un ejemplo que va a haber un apartarse, como un ejemplo, como aparta el pastor las ovejas, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Qué tremendo. Entonces va a haber una separación entre el bien y el mal, ¿verdad? Va a haber una separación ahí entre el bien y el mal, que definitivamente no está ya en manos de nosotros. Dice que va a ser cuando aparezca el Hijo del Hombre, el Señor. Él es el que lo va a hacer. Nadie más podrá oponérsele a lo que Él dice y va a hacer. Capítulo 22 también de Apocalipsis, versículo 14. Vamos a ver, capítulo 22, ¿sí? De Apocalipsis. Y vamos a ver a dónde estamos, sí, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El que ama hacer todas estas cosas, dice que estarán fuera. Está bien claro. Entonces va a haber una separación, ¿verdad? Entonces, bienaventurados los que han lavado sus ropas, los que han dicho: mi Salvador es Jesucristo, no hay otro, yo no puedo encontrar quien pueda darme libertad al pecado. Estamos estudiando en estos días Romanos, y está comprobado en la carta a los Romanos que Jesucristo es el único que puede dar libertad al poder que domina al pecador. No hay otro, solo Jesucristo, que quita ese poder que domina ese deseo de ir a pecar. Pero la gente no quiere recibir a Cristo como su Salvador, y entonces sigue siendo esclavo del pecado. Pero entonces, dichosos los que sí han dicho: Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es el único que puede darme libertad y traer salvación a mi vida, y han lavado sus ropas a través del Señor Jesús. Y dice que ellos, ¿verdad?, van a entrar por esa puerta en la ciudad. Pero los demás, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y los que les gusta la mentira estarán fuera. O sea, va a haber una separación,
Va a haber una separación. Entonces, número 3, hemos dicho 3 cosas por qué debemos separarnos del mundo. Porque no somos de este mundo. Quedó comprobado con la palabra. Para que Dios nos reciba y porque hay una gran separación. Va a haber una gran separación entre el bien y el mal. Ok, vamos a ver el punto número 2. Estamos hablando del tema de separarnos del mundo, de ser equilibrados, de que nosotros no podemos caer en extremos de aislarnos totalmente porque también vivimos aquí, pero tenemos que saber que lo que no hay que hacer son sus obras. Y dice número 2, ¿cómo entonces separarnos del mundo? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo hacemos, hermanos, si vivimos en este mundo? ¿Cómo nos vamos a separar del mundo? Ok, veamos a ver qué dice Efesios capítulo 5. Vamos a ver cómo separarnos de este mundo. ¿Cómo logramos entonces nosotros separarnos de este mundo según lo que dice Efesios? En la palabra del Señor está absolutamente todas las respuestas para todas estas preguntas que nos podemos hacer siempre. ¿Cómo debemos separarnos del mundo? Bueno, número 1, por medio de no tener nada que ver con sus obras de las tinieblas. Eso dice Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, que no tienen fruto. Y vea lo que dice todo el capítulo 5, que debemos de andar como hijos de luz, ¿verdad? Entonces dice el 11 y 12, pero si usted puede leer todo el capítulo 5 es maravilloso. Dice, si no, más bien reprenderlas. Es que eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Dice, no participar de esas obras, sino más bien repréndalas. Y a veces pareciera como que hay algunas personas que han conocido al Señor, pero no reprende esas obras, sino que más bien como que las andan buscando. Y por eso yo recuerdo los dichos de mi mamá que decía, el que busca el mal, en él perece. ¿Cierto, verdad? Entonces uno dice, pero ¿qué andaba haciendo ahí el hermano? ¿Verdad? Y uno se queda, ¿y pero cómo? Por eso es que el apóstol Pablo le escribe a los corintios esta frase. Vean, los corintios tenían un dicho. Ellos decían, los corintios cristianos, la iglesia cristiana, ellos decían el dicho, todo me es lícito. Porque ellos creían que la libertad en el Señor era que podían hacer como ellos querían, pero ya conocían del Señor. Todo me es lícito. Entonces el apóstol Pablo les puso un poquito más al dicho. Eso era un dicho corinto que había. Él le puso y sale el versículo bíblico este que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. El apóstol le está diciendo, sí, está bien, hagan eso, pero eso no le conviene. Eso no le conviene. Y también, si el apóstol pudiera decirlo, ¿verdad? Con propias palabras de nosotros ahora podríamos decir, sí, haga como usted quiera, pero después no venga aquí diciendo, vea la consecuencia que tuve, ¿verdad? No vengas pues llorando. ¿Por qué? Porque sí era lícito poder hacer eso. Usted podía hacerlo, pero no le convenía. No le conviene, ¿verdad? Entonces dice, no, más bien repréndalas, más bien no las busque. Más bien, ¿por qué es que la gente a veces más bien anda como buscando esas obras? Dice, porque vergonzoso, o sea, esto debería darnos vergüenza, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿verdad? O sea, más bien, qué vergüenza escuchar, ¿verdad? Que más bien hay gente que repite lo que otro está haciendo. ¿Te diste cuenta, Julano? Es más, el apóstol Pablo por eso reprendió a la iglesia en Corinto también. Porque ustedes saben que este muchacho está teniendo una relación amorosa con su madrastra, con la esposa de su papá, y ustedes no están haciendo nada. Debieron darle vergüenza. El pecado, las obras estas que la gente hace incorrectas del mundo, siendo cristianos y conocedores de la palabra y del evangelio, debería darnos vergüenza como iglesia. Más bien debería dar vergüenza y reprenderlas y ver de qué manera, hermanos, quitamos de en medio de nosotros esas cosas. Amén. Entonces, número 1, por medio de no tener nada que ver con esas obras, nada que ver. No soy de este mundo, no practico esas cosas, las reprendo, no las busco, no van conmigo, ya no van conmigo, ya no se parecen a mí, ya esto no me va.
Es como cuando usted ve un comportamiento, ¿verdad?, de personas que usted dice, qué extraño, no le va eso, no le va, ¿verdad? Yo no sé, digamos, es mi concepto, pero a veces yo veo que inclusive como ministro, como líder, hay cosas que uno ya no le van, digamos, ya usted, por lo menos a mí, ¿verdad?, no me va a ver en un estadio, wow, la Cele, no me va a ver porque siento que no me va. Ya no me va, ya no me voy a poner una camiseta para salir a la calle a publicar eso, a gritarle al otro que soy liguista, que soy sapricista. No, yo siento que no me va eso. Y no estoy diciendo que sea pecado, pero hay cosas que ya me pueden llevar a meterme en un ambiente que mejor salgo a la calle a decirle a la gente o a los niños que Jesucristo les ama. Pero esa es mi forma de yo ver esto, porque ya yo siento que no va conmigo, que ya no va conmigo, ¿verdad? Y si usted lo hace, no estoy diciendo que sea pecado, pero tienes que cuidarse, porque dice que más bien hay que salir de esas obras infructuosas, sin fruto, porque el cristiano no tiene que olvidarse que es espiritual, que está aquí. Y que usted pueda tener su color político, su color de partido, deportivo, lo que usted tenga, pero usted no puede perder el norte de que es espiritual. Amén. Y eso quiero ser bien interpretada, no estoy diciendo que no lo tenga, pero hay cosas que usted debe de ir midiendo para que no se vean como que lo van llevando a obras infructuosas. Amén. Ok, ¿cómo debemos separarnos del mundo? Bueno, número 2, apartándonos de todo hermano que anda en desorden. Wow, de hermano, está hablando de un hermano, no es de alguien que anda en desorden allá afuera y no ha conocido del Señor. Está hablando de uno que ha conocido del Señor. Segunda a los tesalonicenses, y también el apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónica porque era una iglesia que estaba también teniendo muchos problemas. Había gente que no quería trabajar porque decía que ya Cristo venía, había gente que tenían tantos temores y había gente predicando falsas doctrinas. Siempre los falsos maestros se habían infiltrado. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, vamos a leer ahí, versículo 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, no es que le está pidiendo que por favor o que no, es una orden. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Claro, tiene lógica. Mi mamá también, así que he dicho de las viejitas de antes. Bueno, no es que yo no soy de las viejitas de antes, también soy de allá, pero había algunas de más de antes, ¿verdad? Y decía mi mamá, dime con quién andas y te diré quién eres. Cierto, ¿verdad? Dice también el dicho, el que anda con lobos, a aullar aprende. ¿Verdad que sí? Y decía también mi mamá, una naranja podrida pudre las demás. No, esos son los dichos de segunda de Milce, mi mamá, ¿verdad? Capítulo 3. Porque yo no voy a olvidar, siempre mi mamá nos decía eso, dándonos consejos en la juventud. Una naranja podrida pudre a las demás. Ay, mami, decía uno, es que esa muchacha la que es así, yo no. Ah, pero éramos amigas. Y cierto o no, muy difícil que uno muy amigo de alguien que anda desordenadamente lo convierta a usted a Cristo, uno termina convirtiéndose a ellos. Es muy difícil, estamos hablando de gente que anda inseparables, que salen juntos. Volvamos a lo mismo, no puede haber yugo allí, porque esa persona que anda desordenadamente, ¿a dónde quiere ir? Al desorden. ¿Verdad? Donde hay desorden, donde hay todo libertinaje para darle gusto a todas las emociones. Y si usted no tiene ese estilo de vida porque ha conocido al Señor, ¿a dónde quiere ir? A la iglesia, a reunirse un día como hoy, a estar escuchando esta palabra. ¿A dónde quiere ir? Bueno, a buscar afuera, llevar un mensaje de salvación a otros. Esa persona es lo que menos le interesa, ¿verdad? No quiere el desordenado, que va a ver que otro está desordenado, ni cuenta se da. Entonces, qué clara está la palabra. Apártese de todo hermano
Y no está hablando de gente que no conoce, está hablando de un hermano de la iglesia que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora bien, en la iglesia va a llegar de todo, va a haber gente que va a seguir en desorden y vamos a amarlos y vamos a ayudarles y vamos a seguir apoyándole, pero estamos hablando de las prácticas de ellos. No puedo revolverme a andar con ellos, a hacer lo que ellos hacen. Apártese, dice, apártese, porque termina uno haciendo lo mismo. Que es cierto, ¿verdad que sí? Entonces, número 2, apartarnos. ¿Cómo debemos separarnos del mundo? Apártese. Lo que pasa es que a veces la gente dice, ¿cómo cuesta ser cristiano? Porque no está definido a tomar estas decisiones. No se quiere apartar. Una cosa es que a usted le cueste ser cristiano porque no quiere dejar. No quiere dejar, o sea, quiero salvarme, quiero ir al cielo, pero no quiero dejar estas cosas, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que tener claro. ¿Cómo debemos separarnos del mundo? Apartarnos de todo el que anda en desorden. Y número 3, apartarnos de los que causan divisiones y tropiezos. Amados hermanos, qué increíble, pero existen estas personas también. Capítulo 16 de Romanos, estamos viendo Romanos y vean qué tremendo. En el capítulo 16, en el versículo 17, dice el apóstol Pablo a los romanos: mas os ruego, aquí ya no es una orden, es como rogando. Qué lindo el apóstol Pablo, ¿verdad? Había veces que rogaba, había veces que decía, esto es así, señores, ¿verdad? Y ponía mano dura, pero aquí dice, os ruego, hermanos, que os fijéis. O sea, mire, póngale mucho cuidado, mucho ojo. Es lo que está queriendo decir, mucho ojo. En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Falsos maestros metidos dentro de la iglesia. Esos falsos maestros, amados hermanos, que no lo confrontan a usted con la palabra, sino que le dan por la espalda. Siga ahí haciendo lo malo, ¿verdad? Siga haciendo lo malo. Y no se puede, hermanos, no se puede. Por eso me gusta la doctrina, porque nosotros tenemos que ser una iglesia que se guarda, una iglesia que el día de mañana, hermanos, yo no quiero que el Señor me diga a mí, Jenita, ¿por qué no les advirtió esto? ¿Por qué no les habló con esta palabra? No quiero eso. Quiero mejor decirle, apartémonos de todos los que causan tropiezo. ¿En contra de qué? De la doctrina. De la doctrina dice que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Falsos maestros que estaban metidos ahí también en la iglesia de Roma y que estaban causando que los hermanos se confundieran, haciendo divisiones, ¿verdad? La división que siempre hacían de la circuncisión, que ellos decían que tenían que volver a circuncidarse y todo este asunto y perder la fe. Por eso el apóstol Pablo le escribe también a los Gálatas que habían empezado por la fe y ahora estaban terminando por la carne. Entonces les dice, apártense. Esta gente hacen tropezar, ¿verdad? Entonces, número 3, nosotros podemos separarnos del mundo, apartándonos de esas personas que hacen tropiezo. Y número 4, también en Corintios, vamos a ver ya ahora en Corintios cómo también logramos nosotros apartarnos, ¿verdad?, del mundo. Número 4, Corintios, primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice: mas bien os escribí, oiga lo que dice, hablando del caso de inmoralidad que les estaba diciendo de este muchacho, ¿verdad? Que no hacían nadie nada. Y dice el apóstol, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Llamándose hermano. Es que ¿sabe por qué, hermanos? Cada persona que entre por la iglesia aquí se convierta a Cristo, hay que agarrarlo, doctrinarlo, enseñarle bien lo que es la santificación. Y hermanos, si después no quiere, pues él solo va a ir como desencajando, porque aquí es un ambiente que él va a ir viendo que no encaja. Sin embargo, ahí van a estar, o se alinea con lo que dice la palabra,
o ya el Señor va a llegar y los va a encontrar así, pero nosotros no podemos juntarnos, o sea, andar con ellos, compartir con ellos. A veces los muchachos son muy dados a irse a quedar a la casa de ellos, ¿verdad? Muchachos buenos que quieren amar al Señor y se van a donde los chiquillos que, venga para ver esta película, venga, una película ahí medio extraña, donde salen un montón de escenas ya que usted nunca ha visto. Póngale cuidado a eso. Vea lo que digo, mucho ojo, fíjense. Usted dice, no, esto a mí no me conviene, no, esto no es lo que yo quiero. Pero a veces no nos estamos fijando en esas cosas. Y son hermanos, están en la iglesia. Y uno dice, ay no, es que el chiquillo se va a quedar donde el hermano, el hijo de la hermana. Pero usted no sabe las prácticas que pueda tener ese niño, ¿verdad? Ese muchacho. No se junten con ninguno que se llame hermano, pero que sus prácticas son estas: borracho, ladrón, ¿verdad? Fornicario, maldiciente, bueno, todas esas cosas que pueden estarse moviendo ahora inclusive dentro de la iglesia, ¿verdad? Apartarnos. Entonces, número 4, ¿cómo separarnos del mundo? Según lo que leímos ahorita aquí en Corintios, al no relacionarnos con los que se dicen cristianos, pero son fornicarios, ávaros, idólatras, maldicientes, borrachos y ladrones. No nos tenemos que relacionar con ellos. Hay que seguirle dando la palabra, hay que seguirle ayudando, invitándolo a la iglesia. Estamos hablando del relacionamiento que me puede llevar a las prácticas que ellos tienen. Eso es muy diferente, ¿verdad? Y número 5, evitando a los pecadores. Ya vamos terminando. Esto es una palabra muy linda, por eso quiero dejar mucha doctrina. Amados hermanos, en la iglesia siempre, cada vez que el Señor nos permite venir a hablar la palabra, ¿verdad? Número 5, evitando a los pecadores que aparentan tener piedad. Y esto está en la segunda cartita de Pablo a Timoteo, a los pastores. Recuerden que Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, ¿verdad? Dejando a Timoteo en la iglesia de Éfeso. Y le escribe en el capítulo 3. ¿Cómo van a ser las personas en esos días que él va a estar pastoreando? Y entonces el apóstol le está enseñando a Timoteo cómo debe él de cuidarse. Y le dice a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Usted los ha visto, ¿verdad? En estos tiempos también existen. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue diciendo hasta el versículo 4 y 5, sin afecto natural, implacable, o sea, no se pueden aplacar por nada, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que a todo lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y sigue diciendo que tendrán apariencia de piedad. Ahí está. O sea, su apariencia es que son piadosos, pero niegan la eficacia de ellos. Y les dice en el versículo 5, a estos evita. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pastorea a todos, cuídelos, claro, háblele la palabra, pero vendrán estos hombres y estarán dentro de la iglesia y estarán allí haciendo todo este asunto, pero hay que evitarlos. O sea, Timoteito, no se me junte con esta gente porque son peligrosos. Se le termina pegando a uno eso, ¿verdad? Usted ha encontrado gente que tiene costumbres lindísimas, ¿verdad? Hermosas, que yo digo que se me pegue eso. Pero hay cosas a las que usted tiene que huir y decir que no se me pegue, Por eso dice, evítelos. Entonces, evitando a esas personas que aparentan tener piedad. Quiero ser bien clara, amada iglesia. Nosotros no podemos perder el amor por la gente. Hay que seguir ayudando a todas las personas que tienen estas ataduras y estos problemas. Pero estoy hablando de cuidarnos de que nosotros no somos de este mundo y no nos podemos involucrar en las cosas y las prácticas que ellos hacen. Amén. Y número 6, para terminar, en las cartitas, ahí ya casi terminando, llegando a Apocalipsis, están las cartitas del apóstol Juan. Vamos a ir a la segunda cartita del apóstol Juan y también son cartas doctrinales. Y en el capítulo 2, en la segunda carta más bien es en el versículo 2.
porque solo tiene un capítulo. En el versículo 2, el versículo 10, perdón, vamos a ver, sí, en el versículo 10 y 11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina, hermanos? Esta que yo les estoy diciendo, todo esto que les estoy diciendo con la palabra. Si alguno viene diciendo: ay no, ¿quién dice? Usted va de vez en cuando y se echa unos tragos y unas cervezas. ¿Quién dice que eso, verdad? ¿Ves? Es que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ay no, ¿quién dice? ¿Quién dice que el Señor no lo va a salvar solo porque no se ha casado? Porque vive ahí en unión libre, usted se va a perder. ¿Quién dice? Son cosas que a veces queremos alivianar la palabra, ¿verdad? Y la doctrina del Señor y muchas cosas más. ¿Quién dice? Dios es un Dios misericordioso. Hermanos, por amor al Señor, estamos en tiempos tan terribles de la apostasía, que la gente apóstata está diciendo que se va a salvar, aún teniendo relaciones desordenadas como las que habla Romanos en capítulo 1. ¿Qué dice Romanos en capítulo 1? Dice que el Señor ya los dejó en un libertinaje de pecado y los entregó a algo tan sucio. Y el apóstol estaba hablando al pueblo judío, a los israelitas, a todo, al griego, al no griego, a todo el mundo, que por cuanto todos pecaron y se habían desenfrenado, y dice, fue tanto el extravío, dice, así dice Romanos capítulo 1, que hay hombres acostándose con hombres, mujeres con mujeres. Y yo he escuchado decir: Dios es un Dios tan misericordioso que puedo seguir en esta relación y Él me ama y me salva. Eso es una apostasía terrible. Cuando la palabra del Señor dice que no va a entrar al reino del Señor ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que se echan con mujeres. Todo lo dice la palabra del Señor. Está claro aquí. Amén. Lo estoy diciendo solo lo que dice la palabra del Señor. No estoy diciendo otra cosa. Amo a esta gente, pero no podemos aplaudir a la apostasía ni alivianar otra doctrina, porque es otra doctrina desconocida para nosotros. Eso es una doctrina desconocida para nosotros, porque dice: entonces, si alguno viene y no trae esta doctrina, no lo reciba en la casa, ni le diga bienvenido. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque usted tiene su doctrina. Usted y yo no debemos de estar confundiéndonos con otra doctrina. Usted puede refutarle a otro que está de acuerdo, que quiere que usted le enseñe, pero recibirle: sí, claro, venga, cuénteme, ¿verdad? Que no hay infierno, que Dios es un Dios solo de amor, y usted lo recibe en su casa, puede terminar confundido. Eso es un peligro. No los recibo. Yo no los recibo. Yo puedo sentarme con alguno de ellos que me diga: vamos a hablar, ¿por qué usted cree eso? Y yo quiero hablar con usted qué es lo que yo creo. Ahí es muy diferente, porque vamos a refutar, vamos a hablar, vamos a intercambiar doctrina. Pero nada más yo pasiva, escuchando y que él me enseñe, no, señores, porque es falsa doctrina. No puedo tener una pasividad en la que abro la puerta de mi casa, les doy un fresquito y venga, enséñeme, porque yo tengo mi doctrina que me ha enseñado esta palabra, el evangelio. Amén. Entonces no podemos. Entonces, ¿cómo debemos separarnos del mundo? Al no recibir en casa a los que traen una doctrina que no es según Cristo. Y sigue diciendo el versículo 11: porque el que le dice bienvenido participa de sus obras. De esas obras, de los que dicen: no creo en esto, no creo en lo otro, cuando está en la palabra. Wow, cuando está en la palabra. Yo he estado haciendo un estudio en estos días y yo digo: ¿cómo puede ser posible cuando el mismo Jesucristo dice que el fuego no se apaga? Lo vimos, ¿verdad? Que el fuego no se apaga. ¿Por qué puede haber alguien diciendo que no hay infierno? No se puede. Entonces dice: si yo recibo a esta gente pasivamente para recibir de lo que ellos me enseñan otra doctrina, yo participo de sus obras.
Yo participo de sus obras. Ahora bien, ¿quiénes eran estas personas que ellos recibían? Los gnósticos. El gnosticismo era un movimiento religioso que ellos decían que sí había que creer en Jesucristo, pero que ellos eran los que tenían el misterio de la salvación. Solo ellos lo tenían. Unos cuantos de la élite, los más elevados, los más sabios. Eso es falso. Eso es falso, porque el evangelio es Jesucristo. Él murió en la cruz, yo lo acepto y no es un misterio que nadie me tiene que traer. Solo es por la fe que Él murió en la cruz. Amén. No lo tiene un grupo de personas, el secreto para ser salvo. Y entonces eso era lo que el apóstol estaba previniendo. No lo reciba, porque si trae una falsa doctrina, usted se hace partícipe con ellos. Qué tremendo, amén, hermanos. Ahí está toda la palabra. Póngase de pie, hermanos, porque hoy el Señor nos ha hablado, nos sigue hablando a través de la palabra. No somos de este mundo, estamos aquí, pero nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, cuidar la sana doctrina, cuidar la salvación, cuidar, amados hermanos, porque un día vamos a ver todo este cumplimiento de lo que el Señor dice para nosotros. Pero antes tenemos que vivir aquí con mucha sabiduría. Oremos al Señor en esta mañana y dígale: Señor amado, qué lindo es tu palabra, Señor. Quiero aferrarme cada día más a ella. Quiero aferrarme cada día más a ella, Señor, creyendo, Dios amado, que esta palabra es la única, Señor, que me puede hacer salvo. Aquí estoy, Señor amado. Quiero hoy cuidar, Señor, y no involucrarme con las prácticas del mundo, con las obras del mundo, con lo que no me conviene, con lo que me quiere engañar, Señor, haciéndome creer, Señor amado, que sí puedo practicar esas cosas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús estoy creyendo, Señor amado, que sí puedo, Señor, permanecer firme, que puedo, Señor, seguir creyendo esta sana doctrina. No me voy a confundir, Señor, no me voy a confundir por nada, porque creo, Señor amado, en tus promesas, creo en tu palabra, Señor. Ayúdame para no involucrarme, Señor amado, en las prácticas del mundo, en nada de lo del mundo, Señor. En eso, Señor, que es tan delgadito, un hilo tan delgado en lo que me pueda llevar al otro lado a ser practicante, Señor, de las cosas del mundo. Quiero permanecer, Señor, con ese celo en mi corazón, con ese celo, Señor, de santidad, de obediencia. Quiero permanecer, Señor, creyendo que no soy de este mundo y que un día, Señor amado, tú vendrás por tu pueblo y ahí estaremos, Señor, atentos a ese llamado, porque hemos sido consagrados, Señor. Oh, Señor, ayúdanos para permanecer con esta separación de las obras practicantes del mundo, Señor. No quiero. Hoy me propongo, dígale, hermanos, me propongo y me niego a involucrarme con las cosas, Señor, que practica el mundo, con las obras del mundo. Hoy me propongo, Señor, a ser diferente, a consagrar toda mi vida para ti, Señor. No somos de aquí. No podemos tener los dichos de este mundo. No podemos tener las prácticas de este mundo. No podemos, Señor, porque no somos de este mundo. Padre, gracias, Señor, por esta linda palabra, porque ella nos enseña, Señor. Nos enseña cada día, Señor, cómo debemos de vivir en este mundo sabiamente, Señor. Gracias, amado Señor, te adoramos. Aleluya, sí, amén, Señor. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor, con nosotros y creemos, Señor, que eres nuestra fortaleza para resistir en este tiempo, Señor. Para resistir en este tiempo, Señor amado, tiempos difíciles, donde no toda la gente quiere ser cristiana, Señor. No toda la gente quiere obedecerte. No toda la gente quiere seguirte, Señor. Pero aquí estamos. Nosotros hemos decidido, Señor, fortalécenos para perseverar, Señor. Para perseverar. Qué lindo eres. Oh, bendita presencia del Señor, te adoro. Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor.
estamos confiados. En medio de todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor, estamos confiados. No tenemos, Señor, temor. Humanamente a veces pasamos momentos de temor, pero ahí está, Señor, muy dentro de nosotros, ese gozo de que tú estás con nosotros, Señor. Esa esperanza, Señor, gracias por habernos llamado, por haberte conocido, Señor. Gracias, Espíritu Santo, bueno eres, que nos llamas todos los días, Señor, todos los días nos llamas a eso, Señor, de estar a cuentas contigo, Padre. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Bendita presencia del Señor, te adoramos. Oh, gloria a tu nombre, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos.